Hay momentos en la vida donde creemos que estamos solos, donde el dolor, el miedo o la enfermedad nos hacen pensar que Dios está lejos. Pero el testimonio que escucharás hoy nos recuerda una verdad poderosa. Dios nunca ha dejado de cuidar a sus hijos. En este episodio, mi suegro Ignacio nos comparte distintas experiencias de su vida donde la presencia de Dios fue real, aun cuando parecía imposible. Desde momentos donde su vida estuvo en peligro hasta situaciones donde la esperanza parecía haberse perdido. Dios estuvo allí, escuchando cada oración, obrando milagros y mostrándose fiel. Este episodio es una invitación a volver a creer que, aun cuando no puedes verlo, Dios está contigo. Sin más preámbulo, vamos con el testimonio de Ignacio. Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Antes de empezar, quiero robarte solo unos minutos. Si este contenido te bendice, me encantaría pedirte que te suscribas al canal. Para ti es algo muy pequeño, es gratis y no te toma más que unos segundos. Pero para mí significa muchísimo. Entre más personas se suscriban, YouTube empieza a mostrar a más personas este contenido. Y eso nos ayuda a alcanzar a más personas para Jesús, que es el propósito principal de este podcast. Este proyecto no nació de una idea mía, nació del corazón de Dios. Y yo soy solo una hija obediente tratando de hacer su voluntad y crear este espacio para que más personas conozcan de Él a través de testimonios reales, de personas reales como tú y yo. Quiero seguir creando contenido de calidad para todos ustedes, con mejores recursos, mejor espacio, mejor sonido, mejores luces. Y eso solo es posible a medida que la comunidad va creciendo. Así que gracias por estar aquí. Gracias por apoyar este canal y gracias por formar parte de este propósito. Así que por favor suscríbete, dale like y comenta todo lo que has aprendido y todo lo que Dios te ha hablado a tu corazón en todos estos capítulos. Muchas gracias. Aprovechando este tiempo en México, entrevisté ya a toda la familia y obviamente no iba a dejar por fuera a mi suegro y a mi suegra, entonces pues porque tienen testimonios por contar un montón, pero hoy elegimos un tema. Y pues mi suegro les va a contar un poquito de varias historias, varios testimonios que él tiene acerca de este tema que él decidió escoger. Entonces cuéntanos de pronto un poquito acerca de ti, quién eres, de dónde eres, tu familia y ya entramos en el testimonio. Ok, bueno pues soy mexicano. Aquí en México decimos Tuzo de corazón, de Pachuca. Una ciudad cercana a la Ciudad de México. Y bueno, pues soy nacido en un hogar cristiano. Con el tiempo pude desarrollar una carrera, soy ingeniero, hice una maestría y después de todo eso, pues Dios me llamó a servirle y hoy por hoy estamos como pastores en una iglesia, ya en la iglesia donde estamos acabamos de cumplir 7 años y dentro del pastorado estamos cumpliendo 19 años más o menos. Así a grandes rasgos, mi familia, bueno pues todos mis hermanos son cristianos, mi mamá es cristiana, todos mis sobrinos conocen de las cosas de Dios, mis hijos, tengo 3 hijos, una mujercita y 2 hombres, ellos pues gracias a Dios siguen en el camino de Dios, no obligados, sino ellos lo hacen por su propia cuenta. Quizás de niños, pues nosotros les enseñamos, de adolescentes, a veces un poquito obligados porque pues entra la rebeldía y es normal, pero hoy le doy gracias a Dios porque los 3 sirven a Dios, aman a Dios, tratan de involucrarse en las cosas de Dios y eso a mí me da mucha paz y mucha tranquilidad. Y bueno, sí. Por supuesto mi esposa también ama a Dios y bueno, pues Dios nos ha bendecido grandemente con 3 hijos, 3 nietos, un yerno y una nuera y nos falta una. Y bueno, pues Dios nos acaba de permitir de cumplir 40 años de casados. Wow. A grandes rasgos, ese soy yo. Qué vida tan bendecida. Pero
entrando en el tema, no nos vas a contar un testimonio específico, sino varios como etapas de tu vida, pero digamos que abordando un tema y es pues la fidelidad de Dios y que Dios siempre ha estado en nuestras vidas aun cuando nosotros no lo vemos, ¿no? Entonces, por favor, cuéntanos. Bueno, yo creo que muchas veces la gente piensa que Dios no está con ellos. Sobre todo cuando suceden cosas malas, piensa que Dios no está con ellos. Y cuando la vida sonríe, se olvidan de que Dios existe. Entonces, normalmente Dios está a un lado de la gente. Y esto es muy normal, es muy común. Pero analizando un poco mi vida, yo puedo decir que Dios está contigo cuando tú no sabes que Dios está contigo. Dios está contigo cuando sabes que está contigo. Y Dios está contigo cuando no te das cuenta que Dios está contigo. Esto no lo recuerdo haberlo vivido, pero mi mamá me lo contaba, no una vez, sino muchas veces. Me llevó a contar que de bebé, yo creo que escasamente un año, yo me enfermé en la ciudad donde somos, en Pachuca es muy fría, era un tiempo de lluvia, frío, normalmente cuando llueve es muy frío, las corrientes de aire son muy fuertes y pues la gente tiene muchos problemas precisamente en las vías respiratorias. Entonces yo me enfermé, ella me llevó al médico, mi papá salió a buscar dinero para poder pagar el médico y estando ahí con ella, con el médico, ella menciona que yo empecé a voltear los ojos y a ponerme morado, o sea, ya pues dando indicios de una muerte. Y el doctor le dijo, señora, pues necesitamos hacer esto y esto y esto y esto, y bueno, le dio una lista larga de lo que se tenía que hacer, hospitales, medicamentos, y ahora estamos hablando hace algunos ayeres que la medicina no estaba tan avanzada como hoy, y pues mi mamá le dijo, pues no podemos pagar todo eso, o sea, es muy caro lo que está diciendo y no estamos en posibilidades de pagarlo. Y el médico, pues no sé si fue atinadamente o cuál sería su manera de decirlo o de hacerlo. Sin embargo, le empezó a decir, pues le va a salir más caro la caja, el sepelio, y siento yo que fue demasiado frío y duro con mi mamá. Pero pues no era porque no me quisiera, era porque en realidad no podían hacerlo. Y entonces mi mamá, triste, me arropó y me llevó a la casa. No es cierto, empezó a caminar y en esa ocasión había una fiesta en la iglesia que se llama la fiesta del Pentecostés. Y entonces ella dijo, voy a ir para que el pastor ore por mi hijo. Y le dijo a Dios, si te lo vas a llevar, yo te lo entrego. Pero antes quiero que el pastor ore por mi hijo. Y si lo vas a dejar, pues lo puedes dejar. Tú lo puedes sanar. Y con esa fe, ella llegó a la iglesia. Los pastores estaban en una reunión, muchos pastores. Y ella valientemente tocó a la puerta, ¿verdad? Pues no podía interrumpir una reunión de pastores. Y cuando el pastor salió, le preguntó qué se le ofrecía y le dijo, pastor, pues mi hijo se muere. El médico dice que ya no hay más que hacer por él. Y entonces yo vengo para que usted ore por él y pues se lo entregue a Dios. Y ella dice que el pastor pues me tomó en sus brazos y me metió a la habitación, un cuarto donde pues cabían, no sé, 80, 100 personas o más. Y oraron todos los pastores por mí. Yo creo que todos oraron por mí. Y ya me entregó con ella, se fue a la casa y en cuanto llegué pedí de comer, estaba yo jugando, sentado, o sea, sano completamente. Cuando mi papá llegó, pues triste porque obviamente era mucho dinero el que se tenía que conseguir, y me vio sentado y dijo, pues ¿qué le hiciste al niño? ¿Qué pasó? Y él dijo, pues ya le contó la historia del médico y le dijo,
Lo llevé a la iglesia y Dios lo sanó. Entonces, ahí yo me doy cuenta y por eso decía que a veces Dios, o no a veces, sino Dios siempre está con nosotros, aunque tú no te des cuenta. O sea, yo no me di cuenta que Dios estaba allí, porque era un bebé. O sea, ni siquiera en este momento puedo decir que me di cuenta. Pero el testimonio de mi madre me enseña que Dios está contigo a pesar de que tú no te des cuenta. Eso fue, o sea, para mí me ha marcado mucho, porque yo entiendo que Dios siempre está conmigo. De ahí, bueno, pues lamentablemente mis papás no se comprendieron, determinaron separarse y nos tuvimos que ir a la tierra de mi mamá, al estado de Puebla. Y estando allá en el estado de Puebla, por la situación, incluyéndome yo, somos 6 hermanos y mi mamá, yo soy el quinto de 6. Y bueno, pues mi hermano el mayor determinó con mi mamá que era necesario ya separarse, había mucha violencia, mucha agresión contra mi mamá, contra mis hermanos. Y bueno, pues nos fuimos a la tierra de mi mamá, en el estado de Puebla, retirado de la capital poblana, en una localidad de, no sé, a lo mejor 1,000 personas, o sea, un pueblito. Chiquito, sí. Y ahí llegamos por cuestiones de poder sostenernos. Mi mamá y mi hermano el mayor se tuvieron que ir a México a trabajar. Mi hermano el más pequeño de brazos, pues se lo llevaron, no lo podían dejar. Y los otros 4, pues un año nos quedamos, los 2 más grandes estudiando en la secundaria, y mi hermana y yo, que es ella unos años más grande que yo, pues en el pueblo estudiando la primaria. Y yo ahí me doy cuenta hoy que Dios nos cuidó de agresiones de más niños, de agresiones de adultos, pues al final, siendo un lugar tan pequeño, todos sabían que nuestros papás o mi mamá no estaba. Seguramente sabían nuestra historia, ¿verdad? Pero Dios nos cuidó porque mis tíos y mis primos, sus hijos de ellos, que el mayor es un año más grande que yo, y de ahí para abajo, mis primos, pues el tiempo que estuvimos viviendo con ellos, nos vieron como familia, nos cuidaron, nos trataron. Yo le doy gracias a Dios porque, pues tristemente a veces en la familia es donde existen abusos sexuales y de todo tipo, y bueno, pues gracias a Dios, Dios nos cuidó a mi hermana y a mí, que son los que estuvimos 2 años en ese lugar, y Dios nos cuidó. Entonces... Y en aquella época que tu mamá tuvo que confiar en que ustedes iban a estar bien, porque no había que venga y le hago videollamada al niño todos los días para ver si está bien, nada, o sea, no. Era confiar plenamente que ustedes iban a estar bien. Sí, para llegar a ese lugar en ese tiempo de la Ciudad de México, que hoy puedes llegar en 2 horas, en aquel tiempo te hacías 7, 8 horas para llegar, ¿no? Porque no había el medio de transporte que hay hoy, las salidas de los autobuses eran muy esporádicas, entonces era una odisea llegar a ese lugar, ¿sí? Número 1. Y número 2, sí había teléfono, pero era una caseta que una tienda lo tenía. Y entonces recuerdo que por el altavoz del pueblo, que era donde era la radio de aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces recuerdo que los muchachos le dedicaban a las muchachas canciones y todo el pueblo se enteraba, ¿no? Se perdía un burro, una borrega o algo y todo el pueblo se enteraba porque era el medio de comunicación. Entonces, cuando había una llamada de larga distancia, pues, señor o señora fulana de tal, favor de ir tiene llamada telefónica, ¿no? Le van a hablar en 5 minutos. Entonces tenía que correr la gente para estar en la caseta, sonaba el teléfono y ahora sí puede comunicarse. Entonces era muy difícil. Y obviamente pues la economía no era como para que fueran cada 8 días a vernos, ¿no? Entonces yo creo que en esos 2 años yo vi a mi mamá, no sé, 4 veces, 5 veces de estar, que estuvo ahí en la Ciudad de México. Intentó trabajar ahí en ese lugar, pero pues
el lugar no era como para que pudiéramos vivir todos. Entonces tuvieron que irse. Y bueno, pues ahí yo me di cuenta que Dios pues cuidó de mi hermana y de mí estando en ese lugar. De mis otros 2 hermanos más grandes, pues Dios cuidó de ellos. Mi hermano, para ir a la secundaria, él tenía que viajar de Aventón, de Ray, no sé cómo le digan en Colombia. Como de pedir, pedir el para, favor. Un favor, pero era una autopista. Entonces él tenía que viajar en la autopista como 15, 20 minutos quizás, pero una autopista, o sea, es una velocidad muy rápida. Él se podía ir en el camión, pero el regreso, como él estaba en la tarde, ya no había manera de llegar al pueblo, sino solamente a través de un aventón. Y él y otro compañerito se tenían que ir a la caseta de cobro, y algunas veces la Policía Federal paraba carros y le decía, por favor, llévense a estos muchachos y los dejan donde les digan. Y así se aventuraban los 2 a viajar. Los dejaban en la carretera, y de la carretera a la casa, al pueblo, tenían que caminar como 1 kilómetro totalmente a oscuras para llegar a la orilla del pueblo. Entonces de verdad fue todos los días. Un tiempo muy complicado para todos nosotros, ¿sí? Y digo esto para que se den cuenta que pues que Dios nos cuidó, porque Dios cuidó a mi hermano, de que no se lo robaran, de que algún maldoso lo dejara a pueblos más adelante, o sea, muchas cosas. Hubo pasar tantas cosas. Hoy, o sea, hoy que uno tiene el conocimiento y que sabes que hay gente que puede hacer maldades, ¿sí? Pues Dios cuidó siempre de nosotros, ¿no? Y seguramente de mis otras hermanas, de mi hermana y de mi hermano y del más chiquito, o sea, de todos. Y de tu propia mamá. Y de mi mamá, ¿verdad? Estando en la Ciudad de México. Entonces, fueron 2 años o poquito más de 2 años, donde tuvimos que separarnos como familia, pero Dios cuidó de nosotros. Y a lo mejor eso nos hace ser una familia en cuanto a mis hermanos. A lo mejor no somos tan emotivos, me refiero de estarnos llamando todos los días, de estar tan al pendiente, porque la vida así nos hizo un poco independientes desde pequeños, y a lo mejor no somos de tanto llamarnos, pero buscamos reunirnos toda la familia o todos los hermanos por lo menos una vez al año, con los sobrinos, en el tiempo de Navidad. Para mí la Navidad es un tiempo muy agradable porque es aparte de celebrar el nacimiento de Cristo, es una fecha en donde como familia todos nos reunimos. De donde estemos buscamos estar juntos. Escuchándote se me viene a la mente algo, y es: hay 2 posiciones que uno, al escuchar este testimonio, esta historia, uno podría decir, me voy a pensar, wow, Dios es cruel. ¿Cómo es que mis papás se separaron? ¿Cómo es que por la separación de mis papás todos los hermanos nos tuvimos que separar? ¿No? Verlo de esta manera. Pero tú decides verlo con gratitud. Sí. Wow, gracias Dios porque no nos pasó. A pesar de, porque cosas malas pasan, tú nos cuidaste. Sí. ¿Qué le dirías a esas personas que están más hacia el lado de, ¿por qué a nosotros? ¿No? Bueno, yo creo que hay algo importante que debemos de comprender. Muchas veces pensamos que nuestra vida es la peor y que solamente nosotros hemos sufrido. Y la realidad de las cosas es que hay gente que ha sufrido más que nosotros y también hay gente que ha sufrido menos que nosotros. Pero lo más importante es que debemos de entender que Dios está con nosotros. Ahora, yo manifesté que nací en un hogar cristiano, pero eso no quiere decir que yo tenía una relación con Dios. Yo era un niño todavía. O sea, una relación con Dios de manera personal, no. Me enseñaron cosas de la Biblia, muchas cosas que me enseñaron, que aprendí, pero yo no tenía una relación con Dios. Tan es así que cuando yo tengo que salir a estudiar a la ciudad de Guadalajara, pues
Parte fue precisamente por no tener los recursos para ir a una escuela en Pachuca. Y bueno, pues estando en esta escuela me gradúo y posteriormente por la misma escuela tengo que ir a prestar servicios a una ciudad fronteriza que se llama Ensenada, está muy cerca de la línea fronteriza de Estados Unidos. Y estando en esa ciudad, pues trataba yo de mantenerme, de estar bien, pero al final los amigos, el que tú ya ganas dinero y tantas cosas, pues como que esos principios que uno tiene instruidos y que tú dices, yo no voy a hacer lo que veías que tu papá hacía. Mi papá pues tomaba y era cuando se volvía más agresivo y tantas cosas. Pues al final, pues sí, empecé a tomar. No fue mucho tiempo, pero lo empecé a hacer. Y después de eso, gracias a Dios, Dios me libró de caer en el alcoholismo, en todo eso. Pero en ese tiempo, estando en Ensenada, sufrí un accidente automovilístico. Pues la verdad yo tuve la culpa, ¿sí? Porque iba echando carreras con otro amigo. Íbamos a más de 80 millas por hora, no sé, 160 kilómetros, 150 kilómetros por hora. Y para entrar a la ciudad, veo que el semáforo está en rojo, dejo de acelerar, pero inmediatamente cambia en verde y como íbamos muy parejos, mi amigo y yo acelero, él se detiene, era más grande que yo, era más prudente, y yo paso, y a la hora de pasar en el cruce, que era muy grande, de momento me aparece un camión bombero y me impacta en el costado, ¿no? Gracias a Dios fue en la llanta delantera. El carro tenía un cofre muy grande, muy largo. Y bueno, pues hizo añicos los espejos, los vidrios. El volante literalmente lo doblé yo con la fuerza. Quedé un poco prensado con el volante. Con el tablero me pegó y me subió la rótula. Me salía un chisguete de sangre, así literalmente me salía la sangre. Y iba un compañero conmigo, él se fue contra el vidrio, se raspó, todo ensangrentado. Fue pérdida total. El problema no era solamente la pérdida total, sino el problema es que era un choque con el municipio. Y todo el peritaje estaba en contra mí. Y Dios es tan bueno que me libró y no pagué nada. Y en principio no murieron, ¿no? Y lo primero, no morimos, sí. O sea, mi amigo y yo todavía lo he visto, él ahora vive en Mérida, Yucatán. Y bueno, pues allá vive mi hermano también. Y cuando voy a visitarlo, me reúno con él y lo tengo muy presente, 5 de febrero. Y a veces le mando un mensaje y le digo, amigo, volvimos a nacer hoy. Es nuestro cumpleaños. Y estamos conscientes los dos, porque era una muerte inevitable. Pero Dios nos cuidó. Entonces, el que tú te des cuenta que Dios te cuide, pues a veces es muy difícil. O sea, la gente piensa que... Es más, hay quien piensa que Dios no existe. Pero el que piense que Dios no existe no quiere decir que Dios no lo esté cuidando, ¿no? Entonces, son sucesos que me han pasado en la vida, ¿sí? Una enfermedad de recién nacido, el cuidado de Dios en mi adolescencia, en mi niñez todavía, de vivir con otra familia, y que Dios nos haya cuidado durante 2 años, a mi hermana y a mí, que son los que más tiempo estuvimos separados. Ahora el cuidado de un accidente, donde, o sea, plenamente, y la gente que nos conocía y las noticias, pues se salvaron milagrosamente, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo Dios cuida de ti cuando lo analizas, que Dios siempre está ahí contigo.
Porque, pues no, pude haber muerto, pero no, aquí estoy, platicando contigo, viendo a mi nuera, ¿no? Y bueno, que ustedes sepan que Dios existe. El que tú pienses que no existe, no quiere decir que Dios no existe. Porque Dios te da la vida, Dios te ha cuidado y Dios está contigo. A veces cuando de pronto en alguna consejería o lo que sea y me dicen es que yo no siento que Dios me ame, es que yo a veces, o oro pero yo siento que Él no me habla, o sí, y yo siempre les digo, pues deja de sentir. Es que tú sientas o no sientas no significa que Él no esté. Tú me dices, no, es que yo siento que Él no me ama. Bueno, que tú sientas o no sientas que Él te ame no significa que Él no te ame. Claro. Él te ama. Pero tú quieres vivir como en una vida de emociones y es que siento y siento y siento. No. Si la palabra de Dios dice que Dios te ama, Dios te ama. Si la palabra de Dios dice que Dios existe, Dios existe. Es así de simple. Y bueno, más adelante, antes de empezar a grabar, me contabas también de una enfermedad que tuviste que no podías. Sí. Después de eso, te voy a comentar algo. Yo vine a Guadalajara a hacer exámenes para seguir estudiando. Y coincidentemente, Vicky viene a Guadalajara, de Pachuca. Vicky es mi suegra, su esposa. Vicky es mi esposa. Nos conocimos de niños. Pero ella viene, pues ya, obviamente, ya una jovencita, 18 años, yo 20 años. Y cuando yo la veo, me impacta. ¿Sí? Y lo curioso es que cuando yo iba a Pachuca, ella no me hablaba. O sea, no nos hablábamos. Digo ella para echarle la culpa a alguien, ¿no? Pero en realidad los dos no nos hablábamos. Y ese día, curiosamente, cuando yo voy llegando al lugar, a una convención, ella estaba en la puerta y sin más me saluda como que si siempre hubiéramos sido los grandes amigos. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? A mí me desconcertó. Porque, o sea, ese saludo ¿de dónde salió? No es normal en nosotros, ¿no? O sea, en nosotros, no sí, en ella, sí. En nosotros. Pero al final me sobrepuse y empezamos a platicar y bueno, de ahí nació una amistad. ¿Sí? Y hay algo que me llama la atención. Por eso yo digo que Dios nos cuida. Porque estando yo en Ensenada, ya casi para venirme, la sueño a ella vestida de novia. Ah, o sea, esto es antes de que se saludaran y todo. No, después de saludarnos. Ah, ok, o sea, ya. Nos saludamos en julio. Ah, porque tú viniste a una convención, pero te devolviste. Yo vine a hacer exámenes. Ella vino a una convención a Guadalajara, de Pachuca. Yo de Ensenada vengo a hacer exámenes a Guadalajara. Ella de Pachuca viene a una convención a Guadalajara y nos encontramos. ¿Y tú te devuelves a Ensenada? Mes de julio. Yo me regreso a Ensenada y me dicen que apruebo los exámenes y me tengo que presentar el 1 de septiembre en la Ciudad de México. O sea, estamos hablando de 2 meses, menos de 2 meses, mes y medio más o menos. Y la sueño, vestida de novia. Yo no me vi, pero la vi vestida de novia. Y yo cuando le dije, no, esta muchacha es muy seria, es muy tranquila, porque yo sabía su formación, su vida, y dije, yo no puedo ni siquiera intentar acercarme a ella. Por el respeto a ella, por su forma de vida, su testimonio, pudiéramos decir. Aunque seguíamos teniendo amistad, cartas. Cuando llegué a México, iba yo a Pachuca y nos frecuentábamos, ¿sí? o nos veíamos y platicábamos. Más bien dicho, nos veíamos y platicábamos, porque no eran con citas ni nada. Eran encuentros casuales en la iglesia o en algún lugar. Y bueno, pues después de eso, nos hacemos novios y resulta algo bien curioso. Me enfermo. Fue una enfermedad de muerte, pudiéramos decir. La enfermedad fue
No podía yo consentir nada en el estómago, todo lo vomitaba, aún una gelatina, me daba náuseas, vomitaba. Mis manos me las tenía que lavar yo a cada rato porque el olor de las manos me causaba náuseas. O sea, era impresionante. Adelgacé de una manera, o sea, estaba yo esquelético. Esa es la realidad. Y recuerdo que una ocasión mi mamá me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo entendí su pregunta y le dije, bien. Y él me dijo, hijo, o sea, no te pregunto cómo te sientes físicamente porque yo sé que estás mal, pero ¿cómo te sientes para irte de esta tierra? Y para que eso me lo hubiera dicho mi mamá, es que ella sabía que ella sabía que en cualquier momento yo me iba a ir. Y le dije, bien, estoy listo. No tengo ningún problema con nadie. Estoy listo. Me siento bien con Dios. Y si es el momento en que me tengo que ir, tranquilízate. Yo estoy bien. Entonces ella me dijo, eso es lo que yo quería escuchar de ti. Y no se volvió a tocar el tema. Pero, o sea, entiendo hoy que mi mamá se despidió de mí. Imagínate cómo me vería. Y recuerdo que había una reunión de jóvenes. Yo era el líder de ese grupo de jóvenes. Y tenemos una reunión, un retiro espiritual que se llamaba esa reunión así. Y nos salimos, siempre lo hacíamos en el bosque. En Pachuca hay unos bosques muy bonitos, muy cerca. Pero no, esa ocasión lo hicimos en el grupo de jóvenes ahí dentro de la iglesia. Y ahí estuvimos y ya cuando era hora de irnos les dije a los muchachos, eran 5 muchachos y yo 6. Y les dije, ¿saben qué? Me siento muy mal, estoy muy enfermo y pues, o sea, la verdad no sé qué va a pasar conmigo. Ya mi mamá ya había hablado conmigo, ya dije, pues ya, yo creo que yo también ya me tengo que empezar a despedir de la gente, ¿verdad? Entonces ellos, les dije, ¿podrían orar por mí? Y sí, hicieron un círculo alrededor mío y empezaron a orar por mí. O sea, orar, quiero decirle a la gente, es platicar con Dios. Y tardaron 3 minutos, 2 minutos, o sea, no fue todo el día, sino una oración simple, sencilla. Y yo sentí en esa oración, Cami, un fuego en mi cuerpo así impresionante. Y en ese momento yo sentí que Dios me había sanado. O sea, yo sentí como Dios me sanó. Eso no me lo platicaron. No fue una emoción, sino yo sentí como Dios me sanó. Yo me levanté fortalecido. O sea, fortalecido en mi espíritu, sí en el cuerpo, pero pues yo estaba débil. Pachuca es muy frío y cuando a las 12 del día, 1 de la tarde, tú caminas en la sombra, sientes frío. Te pasas al sol y te quema. Entonces yo en la calle iba zigzagueando por el frío y el calor, porque yo no podía aguantar todo eso. Y yo no podía caminar tantas distancias porque me agotaba. Entonces yo salí, o sea, me levanté sabiendo que Dios me había sanado. Salí con fuerza para tomar el transporte para ir a la casa, pues no estaba muy cerca. Caminé para allá, llegué a la casa y le dije, mamá, tengo mucha hambre. Y él me dijo, ¿y qué quieres de comer, hijo? Yo no te aguantaba, o sea, mi estómago no concebía una taza de té. ¿Y cuánto tiempo duraste así? Yo creo que sin comer como 20 días. O sea, me refiero, sí comía, pero lo vomitaba. Todo lo vomitabas. Sí. Entonces, era muy crítico. O sea, todavía... ¿Y los doctores no dan razón? Mi cuñado es médico. Él empezó a ver, no encontró nada. Llegaron más médicos, compañeros de él. Recuerdo una ocasión ahí alrededor de mi cama, haciendo, pues ellos, ¿qué tiene? O sea, sí me dieron medicamentos, sí eso, pero el medicamento no me hacía nada. O sea, yo seguía mal. Seguramente mi cuñado ha de haber platicado con mi mamá y por eso mi mamá ha de haber dicho, pues ya se va, ¿verdad?
O sea, ya clínicamente, a mí nunca, ni le he preguntado a mi cuñado si él haya hablado eso con mi mamá, pero pues yo llego a la casa y le digo, tengo mucha hambre, Quiero comer. quiero comer. Y hoy me quedo pensando que mi mamá me hizo lo que le hacen a los que mandan a la silla eléctrica, ¿no? O sea, ¿cuál es tu último deseo que quieres comer hoy? ¿No? Que ya es lo último que vas a comer. Bueno, ya pues sí. Y me dijo eso mi mamá, ¿qué quieres comer? Y bueno, pues aquí en México comemos nopales. Yo sé que en otros países dicen que esa es comida para animales, pero los nopales son muy sabrosos, ¿sí? Y a mí me encantan los nopales. El nopal es un cactus. Sí, el nopal es un cactus. ¿Cómo se diría? ¿Las hojitas? Pues les llaman raquetas aquí. Eso, los que siembran les llaman raquetas y su fruto es la tuna. Uh-huh. Entonces, los nopales obviamente se cortan tiernos para poderse comer. Bueno, ya los grandes sí son para los animales, los tiernos es para consumo humano. Y le dije a mi mamá, tengo ganas de una ensalada de nopales. Fíjate, mi estómago no concebía ni una taza de té. No concebía gelatina. De agua, no de leche, de agua. Los nopales para el cuerpo son pesados. Jitomate, aguacate, queso, cebolla. O sea, una bomba para el estómago. Sí. Me hizo un platón, así, más o menos, lleno. Me lo acabé. Mi mamá se sentó enfrente de mí. A esperar a ver viendo qué pasa. Cómo comía. Yo creo que esperando a que me diera una congestión o no sé qué cosa y ya ahí quedaba. Ella vio cómo empecé a comer. Se acabó el platón. Pues ya tenía muchos días que no comía. Desde ese día, Cami, hasta el día de hoy, puedo comer todo. Carne de puerco, de res, de borrego, de pollo, pescado. Y carnes exóticas. Cocodrilo, que cuando tengo la oportunidad, sí, he comido avestruz, he comido caracoles. Canguro. He comido canguro. Entonces, y no me hace daño nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuida de ti. Porque Dios cuida de ti. Y quiero decirte que si tú crees que Dios no hace milagros, quiero decirte que Dios hace milagros. Yo soy un milagro. De bebé Dios me sanó de la muerte. Y de joven, antes de casarme, ya éramos novios Vicky y yo. Y le dije, ¿y cómo te sentías que te ibas a quedar viuda antes de casarnos? Y me dice, muy triste, porque yo sentía que ya te ibas. O sea, ella también lo vivió ese dolor, ese duelo, vamos a decir. Pero Dios cuidó de nosotros, ¿no? O sea, yo sabía que Dios cuidaba de mí. Ahí sí ya sabía yo. Eso te iba a preguntar, ¿tú ahí ya habías dejado el trago, todo, ya te habías entregado a Cristo? Sí, yo ya tenía una comunión con Él. Entonces, ahí yo sabía que Dios estaba conmigo. Y yo sabía que si me moría, de todos modos Dios estaba conmigo. O sea, yo nunca pensé, ¿por qué me pasó esto? A lo mejor Dios se enojó por la vida que tuve antes y por eso ahora que soy feliz y ya encontré a la mujer con la que me voy a casar, ahora ya no me voy a casar. Jamás pasó por mi mente eso. Yo siempre creí que Dios estaba conmigo, que mi vida le pertenece a Él, hoy lo sigo creyendo, que mi vida le pertenece a Él y que yo soy un milagro cada día que me levanto y puedo hacer mis actividades. Entiendo que es un milagro. Yo quiero que nos vuelvas, porque creo que no lo desarrollaste bien, porque empezaste a contarme esta historia, pero quiero volverte a preguntar para que lo desarrolles un poquito mejor, y es, ¿qué hace que tú te vayas a pensar todo lo bueno y no lo malo? Literal, lo que acabas de decir, ¿qué hace en ti? O sea, ¿qué pasa en ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que, yo tenía el conocimiento de que Dios hace milagros. O sea, desde niño me leyeron la Biblia, leí la Biblia y aprendí muchas historias de la Biblia. Y tenías la fe de creer. Los milagros, ¿verdad?
Y yo me di cuenta de que Dios está conmigo, porque en ese tiempo en el que empecé a tomar, recuerdo más de una vez estando yo con los alcoholes encima, 1, 2 de la mañana ya tratando de dormirte, a mi mente se me venían pasajes de la Biblia. Y yo le decía, pues yo sabía orar, yo sabía que Dios me escuchaba cuando yo platicaba con Él. Y yo le decía, Señor, ahorita no, mira, ve cómo estoy. O sea, ni siquiera tengo cara para platicar contigo. Pero ahí es donde te das cuenta que Dios está contigo. Que creo que es la pregunta. O sea, ¿cómo te das cuenta que Dios está contigo? Porque o sea, es como cuando, ahora que soy papá, con mis hijos, ellos se portaban mal. Y a veces ellos se escondían por lo que habían hecho. Y yo me acercaba, yo sabía que habían hecho algo malo por sus actitudes, por lo que es su comportamiento. Pero eso nunca dejó que yo fuera su papá. Entonces yo tenía que acercarme a ellos, decirles, a lo mejor sí había consecuencias por su comportamiento, pero ellos sabían que yo estaba allí. Entonces eso me pasó a mí. Yo me di cuenta que Dios estaba allí. O sea, mi papá físico no estaba, pero Dios sí estaba allí, que es mi papá ahora. Entonces yo me di cuenta de eso. Y bueno, en ese tiempo mi hermano el mayor, pues no sé, no se enteró, no sé si se imaginaba o no, pero yo me di cuenta de algo que, o sea, fíjate cómo Dios cuida de ti. Mi papá físico o de sangre no estuvo. Mi hermano el mayor, que es solamente mayor 8 años que yo, él tomó esa responsabilidad. Y voy a hacer un paréntesis para que la gente sepa porque yo sé que Dios está conmigo. Cuando recién llegamos aquí a Guadalajara, como a los 3 años, mi hermano el mayor dijo, voy a ir a verte en tu cumpleaños. Entonces vino en mi cumpleaños. Y cuando entró por la puerta, que ya lo traje aquí a la casa, lo primero que nos dijo a Vicky y a mí fue, bueno, ahora sí estoy seguro y me doy cuenta que ustedes están bien. No es lo que tú me dices, sino ahora veo que están bien. Y ¿sabes qué, Cami? Me di cuenta de algo. Que Dios cuida tanto de ti que pone un padre en esta tierra para que vea por ti. Y es lo que yo veo en mi hermano. Él, el mayor. Los otros me quieren, platican y todo, pero el mayor siempre ha tomado, al menos conmigo, pienso que con los demás igual, pero conmigo siempre ha tomado esa actitud paternal. Y él llega y me dice, veo que estás bien. A Vicky, recién casados, que llegábamos a salir a algún lado, que él sabía que salíamos de vacaciones, a Vicky le decía, no te duermas, cuídalo, está al pendiente, o sea, tú no te puedes dormir cuando salen a carretera, tú tienes que estar despierto. Y esas palabras a mí siempre me han cobijado, porque me doy cuenta que Dios cuida de ti, aunque no lo veas. Porque pone personas que se interesan en ti. Pone gente que en realidad quiere cuidarte. O sea, gente que se preocupa. A lo mejor no es la manifestación de abrazos, de estarte llamando a cada rato y de decirte te amo cuando, pues a veces la gente dice te amo y esa palabra en realidad sale porque todo el mundo la dice. Pero te das cuenta cuando alguien en realidad te ama, aunque no te lo diga, pero te lo expresa, te lo hace ver. Y eso es lo que hace Dios. O sea, a mí Dios me ha hecho ver hoy que Dios me ama, que Dios está conmigo. Entonces, en este tiempo yo puedo darme cuenta que aún estando en una situación incorrecta, fallándole a Dios, Dios nunca me abandonó, porque ahí estuvo presente. Como el hijo cuando se avergüenza que lo cachan haciendo algo malo y papá llega y le dice, oye, ¿por qué o sea,
no quieras verme la cara, yo sé lo que estás haciendo. Ujú. Así siento que Dios me hizo en aquel tiempo. A mí no me quieras ver la cara. O sea, yo sé lo que estás haciendo. Y entonces entiendo que Dios me hablaba y me decía, hey, lo que estás haciendo no es correcto. Porque tú sabes que no es correcto. Y bueno, pues así como entré en ese círculo en donde no estaba yo haciendo lo correcto de acuerdo a los principios que me habían enseñado en la familia, así Dios me sacó de eso. De una manera impresionante. Y hasta el día de hoy, cero. Yo no consumo ni en fiestas, ni en nada. O sea, y es por una convicción y por gratitud a Dios. O sea, no es que alguien me prohíba. Porque a veces la gente piensa que tener una relación con Dios son prohibiciones. Pero no, para mí Dios no me prohíbe nada. Simplemente yo dejo de hacer las cosas que sé que a Dios no le gustan. Y de eso hablaba el domingo en la prédica. Yo es como, obviamente leemos todo este capítulo larguísimo en Deuteronomio que dice todas las maldiciones por desobediencia, y uno pensaría, o alguien pensaría, ay, no, o sea que Dios me está prohibiendo hacer todo. Pero realmente detrás de esa prohibición, que no es prohibición, sino más bien es una advertencia, hay amor. Está el yo sé todo lo que te va a ocurrir si haces esto, entonces no lo hagas. Es poner límites sanos que se necesitan para cuidarte, para protegerte, ¿no? Sí, fíjate que hace un rato me preguntabas qué se le puede decir a la gente para que cambie su forma de pensar en cuanto a creer que todo lo que le pasa está solo. Está solo, sí. Está solo, ¿no? O sea, está solo Dios me abandonó. con sus seres queridos, porque te das cuenta que no hay quien te tienda la mano. Y peor aún sientes que ni Dios está contigo. Entonces a veces surge esa pregunta, ¿en realidad Dios existe? Y quiero comentarte algo que me sucedió. Ya estando casado, di clases en un bachillerato, no sé si lo ubiquen en Colombia, pero es después la preparatoria o el bachillerato. Este bachillerato daba o tenía carreras terminales. Y yo estaba dando a 6º semestre. Entonces, ya estábamos por terminar el semestre. Aunque era por semestre, en realidad la escuela tenía años. Entonces, quien reprobaba el 2º semestre del año, pues tenía que repetir todo el año. Porque las matrículas eran cada año. Entonces, como eran cada año, pues tenía que repetir el año. Y ya estando para graduarse los muchachos, de hecho yo era su asesor de tesis también. Entonces, pues al estar calificando los últimos exámenes ya para finalizar el año, se me acerca una jovencita, 18 años, 19 años, o sea, con el respeto que se merecen todas las mujeres, guapa. Y anatómicamente bien, ¿sí? Entonces se me acerca y me dice, ingeniero, quiero hablar con usted. Dije, sí. Se salió el grupo. Dije, pues, yo sabía, o sea, iba mal, ¿no? Y me dice, fíjese que me empieza a decir una serie de cosas que le pasan en la vida, que sus papás están separando, que se la ha distraído y que pues sabe que va a reprobar. Y hasta ahí todo iba bien. Dije, bueno, me está argumentando porque es un argumento y al final pues a mí me pasó lo mismo, ¿no? Entonces dije, o sea, está bien, ¿no? Vamos, no me asombró, ni tampoco eso me iba a llevar a decir, así te paso, porque pues al final yo también lo
lo viví. Ujú. Y después de todo eso, me dice algo que me llamó la atención y me sacó así como que, más que sacarme de onda, como se dicen o dicen los muchachos, hubo una alerta muy grande. Porque me dice, ingeniero, usted dígame en dónde quiere que le presente el examen. Ah, caray. Ok. Y yo me quedé así, le dije, Perdón. ¿qué me estás diciendo? Sí, usted dígame en qué lugar quiere que yo vaya para que le presente el examen. Digo, no necesitas ser tan inteligente para saber lo que te está diciendo y ofreciendo. Ujú. Entonces le dije, a ver, mira, tú crees que has sufrido mucho Ujú. y no quiero minimizar tu sufrimiento, porque cada quien el sufrimiento lo Lo vive vive manera de una personal. manera diferente. Sí. Entonces no puedo decir, ay, por tan poquito te estás ahogando. Dije, pero mira, te voy a decir algo. Tú estás sufriendo un divorcio de tus papás. Yo sufrí un divorcio de mis papás a los 8 años. Entonces te entiendo. Tú, tu papá, a lo que me dices, él se hace responsable de tus gastos y él paga tu escuela y todo. Yo no tuve eso. Es más, yo tuve que trabajar a los 10 años. Tuve que trasladarme en la Ciudad de México de un lugar a otro y trabajé dando grasa, boleando zapatos, lustrando zapatos, no sé cómo le digo, en una peluquería, en una barbería. Ahí yo trabajaba a los 10 años o a los 11. Y te puedo contar muchas cosas que he vivido. O sea, pero escúchame bien, tú vales mucho. Y tú no puedes ofrecer, ahí sí ya le hablé Directamente. claro. Dije, tú no puedes ofrecer tu cuerpo por una calificación. O sea, un 10, tu cuerpo no vale No un vale 10. eso. ¿Sí? No vale eso. Así es que tú no puedes hacerlo. O sea, ¿quieres pasar? Yo no tengo problemas en pasarte. Pero no andes ofreciendo lo que alguien lo puede tomar. Entonces, vete tranquila. Estás pasada. Pero no es por eso. O sea, lo que quiero es que cuides tu cuerpo, tu identidad y que en realidad puedas valorar que tú vales mucho. Entonces, hasta en eso Dios te cuida. Porque yo lo entiendo. O sea, ¿cuántos hombres con la convicción, con la creencia, con los principios morales, con tantas cosas, llegan a ceder a una invitación de esa naturaleza? Digo, no lo sabemos porque nadie lo dice. ¿Y cuántas muchachas han logrado alguna calificación a consecuencia o a través de eso? Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. Y yo no voy a hablar por ella, voy a hablar por mí. O sea, Dios me cuidó de no cometer adulterio. De una manera fácil y que nadie se iba a dar cuenta. Cuando yo llegué a casa, le comenté a mi esposa, le dije, mira, pasó esto y yo quiero que tú estés al pendiente. Que es otra de las cosas que yo creo que tengo que decirle a la gente que es casada. La comunicación con tu cónyuge es muy importante. Y a mi esposa llegué y le dije, sucedió esto el día de hoy y yo quiero que tú estés muy pendiente. Y eso yo le doy gracias a Dios porque
me cuida. O sea, Dios me ha cuidado y manejé varias áreas. En mi infancia, Dios me cuidó cuando yo no sabía que Él me cuidaba. En mi juventud, Dios me cuidó y Él me recordó que me cuidaba y que estaba ahí conmigo aunque yo me portaba mal. Cuando empecé a tener una relación con Él, o sea, Dios me cuidó y yo sabía que Él estaba conmigo a pesar de que estuve al borde de la muerte. Y en mi vida hasta el día de hoy yo sé que Dios me ha cuidado porque ha puesto gente alrededor mío, en especial mi esposa, que está al pendiente. Dios me ha cuidado. O sea, y Dios siempre está allí. No se te aparece físicamente, porque si se me aparece físicamente, a lo mejor caigo muerto. ¿Sí? Del asombro o del espanto, ¿no? Sí. De que se te aparezca. Pero Dios está ahí contigo porque pone gente cerca de ti para cuidarte. Así es de que, digo, hay más cosas, pero yo creo que hasta ahí le dejamos. Sí. Muchas gracias. Entonces, solo quiero decirle a quien está viendo este podcast, en realidad, siempre Dios ha cuidado de ti. El problema es que tú no quieres creer que Dios cuida de ti. Entonces, yo te invito a que cuando veas que estás solo, aférrate a Dios. Cuando sientas que los problemas son muy fuertes, créele a Dios que Él está contigo. Y cuando tú creas que la vida no vale nada y que no tiene sentido seguir viviendo, quiero decirte que lo que Dios quiere es que tú vivas, porque he platicado 2 cosas o 3 de lo que Dios ha cuidado de mí y me ha preservado la vida, pero en realidad lo ha hecho mucho más veces en donde yo sé que he estado al borde de la muerte y Dios ha cuidado de mí. Entonces, Dios no falla, fallamos nosotros, pero el que fallemos nosotros no quiere decir que Dios nos abandona. Dios siempre está con nosotros. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu vida, por abrir tu corazón, porque al final, pues este podcast es para darle la gloria a Dios y definitivamente en este testimonio la gloria ha sido totalmente para Él. Gracias por darnos esas palabras de enseñanza. Mi suegro es bien sabio y bien certero con sus palabras. Pero la verdad que creo que es un mensaje que la gente necesita escuchar. Y aún, tú lo dijiste en algún momento, no solo en todas estas, en momentos malos, pero aún en los momentos buenos es cuando aún tenemos que ser más conscientes de que Dios está, porque lo dijiste ahorita. A veces cuando todo va bien, la gente pues tampoco cree que Dios esté allí. De pronto piensan en que fue su esfuerzo, que fue su trabajo, que fue su inteligencia, sus habilidades, sus capacidades, pero al final, ¿quién les dio todo eso? ¿Quién les dio el esfuerzo, la capacidad, todo? Pues Dios. Y es muy fácil y se ve en la Biblia, montones de veces, muy fácil caer en creer que Dios no está. Así es. Pero el reto es ser agradecido y darle a Dios gracias en verdad por todo lo que Él ha hecho y porque a pesar de que cosas malas pasen, aún en medio de esas situaciones Dios ha estado, ¿cierto? Así es. Muchas gracias. Estoy convencido que Dios está conmigo. En las buenas y en las malas. Y en las malas. Sí. Solo quiero que nos digas, para cerrar, pero es que no quiero que se me pase. Yo, cuando me casé con Chais, bueno, lo conocí y todo esto, pero casa, pues en la intimidad, ya uno viviendo con otra persona y estando 24/7 con esta persona, pues lo conoces aún más. Claro. A mí me impresiona la fe, Chais. Me impresiona el amor que tienen por Dios, me impresiona. Y obviamente cuando los conozco a ustedes, digo, ok, ya entendí. Ya entendí de dónde viene esto, pero después ustedes me cuentan historias de las abuelitas de Chais, o sea, sus mamás. Digo, ok, ya entiendo, esto es algo que se está pasando de generación en generación, es una fe
Pero ahorita me impresionó mucho cuando decías, las 2 veces que tu mamá dijo, bueno, pues si se muere, pues Dios, aquí está mi hijo, ¿no? Que fue de bebé. Y después ya cuando te enfermaste del estómago, tú, bueno, hijo, Sí. tú estás bien con Dios. Me impresiona muchísimo ese carácter, esa firmeza, esa fe. Porque yo personalmente me puse allí en esa situación con Victoria y se me quebrantó el corazón por dentro. ¿Qué le dirías a mamitas? ¿Qué me dirías a mí? ¿Qué le dirías a mamás o papás que de pronto, no sé por qué siento decir esto, pero que de pronto estén pasando por algo así? Si tu mamá estuviera acá, o lo que tu mamá te enseñó y te inculcó, y que estoy segura se lo inculcaron a sus hijos, porque yo sé de primera mano con Chais que él también está tranquilo, que si algún día Victoria falta, yo falto o incluso él falta, él está tranquilo con eso. ¿Qué tips, qué consejos, qué le dirías a una mamá? Bueno, lo primero que nosotros hemos hecho, mi esposa y yo, es enseñarles a nuestros hijos cuando Dios hace un milagro. O sea, es bien fácil decir, tú créele a Dios, pero cuando sucede algo que Dios hace, los hijos no saben. Entonces tienes que enseñarle a los hijos que Dios lo hace. Y Chai se puso muy malo de niño. Él tenía que tomar un medicamento toda su vida. Y su mamá le dijo, o sea, no fui yo, fue su mamá. Le dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú no vas a depender de un medicamento. Dios te puede sanar. Y el niño dijo, sí. Obviamente está oyendo a su mamá hablar con fe. Él dice, sí. Pues sí, lo creo. Y entonces le dijo, lo vamos a hacer así. Y ella le fue retirando el medicamento. Y hasta el día de hoy, Chais no depende de ningún medicamento. Y se le dijo, hijo, Dios nos escuchó. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Entonces no es solamente ten fe. Sí, hay que enseñarlo. Hay que enseñarle que la Biblia nos dice que tengamos fe. Pero hay que mostrarle el milagro que Dios hizo cuando tú haces una oración. Y ser íntegro. Ser íntegro, sí. En otra ocasión, regresando, a lo mejor en otra ocasión lo platiquemos, pero muy breve lo voy a decir. Regresando de Estados Unidos, lo inscribo en una escuela. Y cuando lo inscribo en la escuela me dicen que él no está obligado a hacer una excursión, porque era en 8 o 15 días a lo mucho, que no estaba obligado, porque tuvimos que pagar inscripción, colegiaturas, y digo, ustedes no están obligados, es que no se preocupen por la excursión. Ok, entonces lo inscribimos, va a clases, se está integrando apenas, y el maestro que los tiene que llevar le dice, es obligatorio y si no te repruebo. Entonces él llega a la casa, muy angustiado, y dice, papá, es obligatorio. Y pues era un dinero que no teníamos, y no era poco. La escuela particular, se iban a quedar creo que una noche, o sea, los gastos eran fuertes. Y entonces me dijo, ¿qué le digo al maestro? Cuando él ya se iba en la mañana a la escuela, a las 7 de la mañana entraba, entonces por ahí de las 6 de la mañana, 6 y cacho, que yo lo acompañé a la parada del camión. Me dice, ¿qué le digo al maestro? Dije, hijo, tú créele a Dios. Al maestro dile, está bien, y tú créele a Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él va a proveer. Me dijo, está bien, papá. Y se fue. A las 10, 11 de la mañana, recibo una llamada de Estados Unidos y me dice la persona, disculpe que lo moleste, pero le mandé unos $. O sea, era una persona de la iglesia de Estados Unidos.
le mandé unos dólares y discúlpeme, se los mandé a nombre de su esposa. Por favor, anote el código y en tal lugar lo puede ir a cobrar. Entonces anoté y le dije muchas gracias, no le dije la necesidad que teníamos, nada, y nos fuimos al banco, mi esposa y yo, 11, 12 del día. Llegamos al banco y el equivalente en dólares era la excursión de Chase para que él gastara a donde iba. O sea, no solamente la excursión, sino dinero para que él gastara. Bueno, y algo muy importante que tengo que decir. Yo soy muy agradecido con Dios y yo doy mis diezmos. Entonces, retiramos el diezmo y lo demás lo utilizamos. De algo que Dios sabía nuestra necesidad, nosotros creíamos y le enseñamos a nuestro hijo que Dios podía contestar y que nosotros no íbamos a hacer nada. O sea, yo no iba a ir a pedir dinero para su excursión. O sea, yo no soy de las personas que se endrogan. Endrogarse no es drogarse. O pedir prestado, sí. Endrogarse en México. En México es pedir endeudarse. Prestado, endeudarse, sí. Gracias, sí, Carmen. Entonces, yo no soy una persona que se va a endeudar tan fácilmente. ¿Qué hice? Confiar en Dios. Cuando regresó Isaí, pues regresó triste porque el maestro le volvió a decir que era obligatorio y que lo iba a reprobar. Entonces cuando llegó me dijo, papá, fíjate que le dije, hijo, no te preocupes, Dios ya contestó. ¿Te acuerdas lo que te dije en la mañana? Sí, ok. Me hablaron de Estados Unidos, hay un depósito, aquí está para que pagues el día de mañana y ten para que te vayas de vacaciones y tengas allá que comprar. ¿Cómo es? Enseñarles. Pero no es enseñarles, mira, la Biblia dice esto, no. Es enseñarles, creer que Dios lo va a hacer, confiar en Dios y cuando Dios contesta, darle gracias. Ellos son los primeros que tienen que saber. Mira, hijo, Dios contestó. Entonces, eso afirma la fe del niño. ¿Sí? Porque solo es así. Cuando el niño entiende que él puede pedirle a Dios y que Dios le conteste. Entonces, yo les diría eso. ¿Quieres que tu hijo tenga fe en Dios? Enséñale qué es la fe. Tú créelo también. Pídeselo a Dios. Y cuando Dios contesta, dile a tu hijo, mira, Dios contestó. Y cuando no contesta, entonces tenemos que aprender algo. A lo mejor no pediste correctamente. O no pediste de acuerdo a la voluntad de Dios. O a veces Dios no nos da algo porque Él sabe que a donde vamos o lo que queremos nos va a llevar a desobedecerlo o puede pasar algo que nos lastime o nos quite la vida. Entonces, aún si no te da, a mi hijo le digo, si no nos hubiera dado ese dinero, yo le hubiera dicho a Isaí, no te preocupes, si te reprueba, veremos qué hacemos, pero esto no nos va a hacer dudar que Dios no lo puede hacer. Porque si no fue, es porque Dios vio algo adelante que nos puede ocasionar un problema. Así es que le damos gracias a Dios porque no lo recibimos. Y eso es lo que les hemos enseñado a nuestros hijos. Y yo lo aprendí. Claro, que creo que es algo que en el momento en que tu mamá dijo, bueno, lo último que hay que hacer aquí es entregarle a mi hijo a Dios, voy a donde los pastores, que oren por mi hijo y si es la voluntad de Dios vivirá, si no, también será la voluntad de Dios que se vaya. Así es. Pero desde una posición de fe y de yo sé que Dios puede sanarlo, pero si no lo quiere, pues es su voluntad también. Así es. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y por algo será, ¿cierto? Así es. Ahora, hoy les dije todo lo que Dios me ha dado, pero también hay cosas que Dios no me ha dado. sí. Y que yo sé que no me la ha dado. De momento te sientes triste, te sientes así como, ¿qué sucedió? Sin embargo, con el paso del tiempo me doy cuenta que Dios tenía lo mejor para mí, por eso no me lo dio.
A veces no lo entiendo en el momento, pero lo entiendo después. Entonces, eso me ha llevado a darle gracias a Dios aún cuando no recibo lo que estoy pidiendo. Amén. Entonces, es eso, ¿no? Y bueno, tan es así que mis hijos andan dispersos en el mundo y no los veo tan cerca, y eso no nos aflige, porque hay algo, Cami, que yo le he dicho a Dios, y es, yo estoy agradecido con Dios porque allá donde están ustedes viviendo en Australia, yo sé que Él está bien porque camina con Dios. Allá donde está Joanny, sé que ella está bien porque ella camina con Dios. Y aquí con Casiel, pues también, ¿sí? Él se va a trabajar y anda haciendo las cosas que tiene que hacer, y yo vivo confiado en que tienen temor a Dios y que además le creen a Dios. Pues eso a mí me trae mucha paz. Pero o sea, no es que yo los haya enseñado. O sea, tengo una parte, sí, como papás, pero en realidad es la convicción de que ellos hayan entendido, como dice la Biblia, ¿no? El Dios de Abraham, de Jacob, ¿sí? Bueno, de Isaac, de Jacob, es en el que hoy los israelitas creen, o los judíos. Y qué padre es que tus hijas digan, o tus hijos digan, el Dios que mis papás creen es el mismo Dios que yo creo. Y todos ellos creen en los patriarcas, porque los patriarcas fueron hombres de fe, con todos sus errores y debilidades y pecados que cometieron, y algunos horrendos, pero siguen siendo los patriarcas. Les enseñaron quién es Dios. Nosotros, con nuestros errores y debilidades y malas decisiones, les hemos enseñado quién es Dios. Y yo les he dicho, qué bueno es que cuando yo no esté, sus hijos o sus nietos, ellos puedan saber que sus abuelos, sus bisabuelos, fueron hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Y que digan, o sea, lo que yo tengo no es solamente por mis papás, sino es también por mis abuelos, por mis bisabuelos, y que se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Que el que ama a Dios, el que busca de Dios, el que cree en Dios, entonces las bendiciones de Dios alcanzan hasta 1000 generaciones. Y esto es lo suave, lo bonito, ¿no? O sea, mis abuelos eran cristianos, y yo los recuerdo a ellos, ¿sí? En la iglesia, sirviendo, estando fieles en la iglesia, ¿sí? Mi papá lamentablemente no siguió ese camino, pero mi mamá siempre fiel, ¿sí? Mis hermanos buscando de Dios. Mis sobrinos, pues cada uno al final llega a una edad en la que cada quien decide qué hacer, porque no es una imposición. Pero hoy yo puedo ver que Dios ha sido bueno con nosotros, porque nuestros hijos y nuestros nietos, que ya los dos más grandes, ya es un joven y un adolescente, sirven a Dios y aman a Dios. Entonces yo digo, vale la pena ser obediente. Porque entonces dejas un legado con tus hijos. Y el legado no solamente es el nombramiento de ser cristiano, sino el legado es el que ellos sepan que Dios contesta, el que ellos sepan que Dios está con ellos, y el que ellos puedan a sus generaciones que vienen enseñarles. Y qué padre será que, no sé, tus bisnietos, que a lo mejor ni los conozcas tú, yo menos, puedan decir, pues mis papás decían que mi abuelo, ellos le creían a Dios, y nos han enseñado, y nos contaban cómo Dios les contestaba a ellos. Que pasa en la Biblia, ¿no? Sí. Cuando israelitas, acuérdense cuando Dios hizo esto, los sacó de Egipto, seguramente esas generaciones no se acuerdan porque obviamente no lo vivieron, pero el contar eso y recordar las maravillas de Dios afianza tu fe. Sí. Es como si mi familia, y te inspira a querer hacer lo mismo. O sea, Chais es alguien que cuando me cuentan las historias de sus abuelas, yo digo, sí. Primero las honra, las ama y honra el trabajo que hicieron por Dios.
obviamente ustedes también, pero él recuerda siempre todo eso y dice, yo quiero hacer lo mismo. Sí, entonces ahora que pues el que está más y que ha venido más seguido es Joshua, y yo lo acabo de entender eso hace apenas unos, no sé, año y medio, 2 años, y cuando viene él, platico con él, mira hijo, tus abuelitas esto, mira hijo, Dios contesta, mira hijo, y le empiezo a platicar de lo que Dios hizo en la vida de sus abuelitas, en la vida de nosotros, de sus tíos, y que él sepa que no solamente está aprendiendo el conocimiento de un Dios, sino que él sepa que ese Dios está con nosotros y sigue haciendo milagros. Entonces, eso es lo que hoy me he propuesto a mis nietos, platicar con ellos, ¿no? A veces los agarro y me voy caminando con ellos y empiezo a decirles, mira hijo, así, 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 cuando pasó esto, nos sucedió esto, Dios hizo esto, Dios nos contestó de esta manera, o Dios no nos dio esto, pero después nos dimos cuenta que pasó esto y esto y esto, y si nosotros hubiéramos estado ahí, nos hubiera pasado. Entonces, Dios no siempre, o sea, no deja de estar con nosotros porque no nos da algo. Al contrario, allí está y está el cuidado de nosotros. No sé si haya quedado contestada tu pregunta. Ya, ahí, ahora sí, ya puedo finalizar en paz el capítulo. Es que me sentía que necesitaba un poquito. Muchas gracias por haber estado acá. No, pues gracias a ti por venir a México, por permitirnos tener a Isaí, a la niña aquí con nosotros, que es una bendición, y bueno, pues espero que a la gente que nos escuche pueda también ser de bendición, y que no olviden que Dios está con ustedes en todo tiempo, suceda lo que suceda. Amén. Pues gracias. Ahí ya con la conclusión de mi suegro nos vamos. Suscríbanse al canal, compartan este episodio que estoy segura que va a ser de mucho ánimo, mucha fe y mucha inspiración para ustedes y para los demás. Y pues ya, comenten ahí qué fue lo que les gustó, cómo les ayudó el episodio, para que mi suegro, que él ve todos los episodios, comentan todos los episodios, estoy segura que los va a leer y también se va a inspirar él para seguir inspirando a más personas y seguir hablándole a más personas acerca de su fe y del Dios en el que tanto creemos. Dios los bendiga. Un abracito. Bye. Bye.